El pecado social como obstáculo al bien común. El sistema económico dominante en el mundo hoy mantiene la situación de injusticia a un nivel que se puede considerar como la manifestación del pecado social. ¿Qué queremos decir cuando se habla de estructuras de pecado o pecado social? Estructura se refiere a un esquema ordenado de relaciones. El cómo nos relacionamos unos a otros está determinado por reglamentos sociales, que son muy establecidos y aceptados por los miembros de una cultura. Sean reglamentos formales como los que se encuentran en la constitución política o reglamentos informales que son las costumbres o tradiciones. En este contexto podemos hablar de pecado social como algo distinto, pero ciertamente muy relacionado con pecado personal. Las conferencias de Medina y Puebla describieron la situación en América Latina como una situación de pecado. Medellín usa la expresión de violencia institucionalizada. Y todo esto apunta hasta estructuras económicas, políticas y sociales que excluyen a otros. Hay un pecado nacido del corazón que rebosa en relaciones humanas. Esas estructuras relacionales tienen mucha influencia sobre nuestras vidas y dan forma a nuestras culturas. Mecanismos de racismo, machismo, pobreza son profundamente grabados en las formas de expresión cultural y por eso son insinuados en individuos en su lenguaje, acciones y maneras de pensar. Entonces nuestros pensamientos, sentidos y acciones son influenciados por las estructuras sociales y económicas que dominan la sociedad. Estructuras que nosotros mismos creamos y mantenemos. Por eso no nos olvidamos que son el resultado de actos concretos de egoísmo humano. El compendio de doctrina social de la Iglesia dice lo siguiente: tenemos que combatir con espíritu de justicia y de caridad donde quiera que existan las estructuras del pecado que generan y mantienen la pobreza y el subdesarrollo y la degradación. Al analizar más al fondo tal situación, descubrimos que la pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas. Aunque hay también otras causas de la miseria, obviamente. El estado interno de nuestros países, que encuentran en muchos casos su origen y apoyo en mecanismos que por encontrarse impregnados no de un auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Entonces el documento de Puebla habla de la inhumana pobreza que sufre el continente y que esa es una situación antievangélica y que ese es el resultado de estructuras de pecado que a raíz son la injusticia institucionalizada. Como dice el compendio, el subdesarrollo parece una situación imposible de eliminar, casi una condena fatal, si se considera que esta no es solo fruto de decisiones humanas equivocadas, sino también resultado de mecanismos económicos, financieros y sociales, de estructuras de pecado que impide el pleno desarrollo de los hombres y de los pueblos.
Estas dificultades, sin embargo, deben ser afrontadas con determinación firme y perseverante, porque el desarrollo no es solo una aspiración, sino un derecho, que, como todo derecho, implica una obligación. El egoísmo personal es lo que da forma a las estructuras injustas, y las estructuras terminan fomentando el egoísmo. Si ponemos énfasis sobre el egoísmo, o decir el pecado personal, nuestros esfuerzos son dirigidos hacia la educación de la conciencia. Si nos enfocamos en las estructuras del pecado, nuestros esfuerzos prioritarios son para un cambio de estructuras sociales. Pero no es necesario escoger uno u otro. Hay un pecado que individuos y grupos embeben en su ambiente que precede y condiciona cada opción consciente. Y también hay la ratificación de esta situación de pecado, cuando personas o grupos no optan por cambiarlo. La existencia de estructuras de pecado o pecado social se encuentra en muchas referencias en las enseñanzas de la Iglesia. Juan Pablo II, en 70 años, dice: las decisiones gracias a las cuales se constituyen un ambiente humano pueden crear estructuras concretas de pecado, impidiendo la plena realización de quienes son oprimidos de diversas maneras por las mismas. Los obispos de América Latina, en su documento del pueblo, dicen: vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social, de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos. Y también el documento de Santo Domingo: la Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, especialmente los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiesta en la sociedad moderna. Para Juan Pablo II, el pecado social es la manifestación de algo diametralmente opuesta a la interdependencia y la solidaridad, dos conceptos muy importantes en su aporte social. Estos dos conceptos son claves para entender la perspectiva que él manifiesta sobre la unidad de las naciones y el destino universal de los bienes. La falta de solidaridad y interdependencia está enraizada en estructuras sociales y económicas, en las reglas económicas en el mundo, que termina oprimiendo al otro para el propio provecho, promoviendo lo que él llama el neocolonialismo, que vemos hoy en la dominación por parte de unos pocos del sistema económico del mundo. Él dice: los países subdesarrollados, en vez de transformarse en naciones autónomas preocupadas de su propia marcha hacia la justa participación en los bienes y servicios destinados a todos, se convierten en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Cada uno de los dos bloques lleva oculto internamente a su manera la tendencia a imperialismo, como se dice comúnmente, o a formas de neocolonialismo. Tentación nada fácil en la que se cae muchas veces, como enseña la historia incluso reciente. Esta situación abnormal
consecuencia de una guerra y de una preocupación exagerada más allá de lo lícito por razones de la propia seguridad, impide radicalmente la cooperación solidaria de todos por el bien común del género humano, con prejuicio sobre todo de los pueblos pacíficos privados de su derecho de acceso a los bienes destinados a todos los hombres. Es un sistema basado en la visión puramente económica del hombre, donde el otro se convierte en instrumento de riqueza de uno y no es considerado como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. El resultado es la creciente brecha entre los países del sur, los más pobres, y los del norte, los más ricos. Es el resultado de un pago de una inmoral deuda externa que ha convertido en una deuda eterna, y un aumento del nivel de pobreza absoluta que sufren muchos de nuestros pueblos. El mismo Papa declara que la existencia de las estructuras de pecado son una amenaza contra el paz y desarrollo. Y la única manera de superar esta situación de pecado social o violencia institucionalizada es una conversión hacia la solidaridad y la interdependencia, visto como la óptica del bien común. Como él dice, ante todo se trata de la interdependencia percibida como sistema determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos económico, cultural, político, religioso, y asumido como categoría moral. Cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente respuesta como actitud moral y social y como virtud es la solidaridad. Esto no es pues un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado. Tales actitudes y estructuras de pecado solamente se vencen con la ayuda de la gracia divina, mediante una actitud diametralmente opuesta, la entrega por el bien del prójimo que está dispuesto a perderse en sentido evangélico por el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, como dice el Papa.